Aragón distingue desde este año a los regidores que han ostentado el cargo público con ejemplaridad con el bastón honorífico, una distinción que ha recaído en esta primera edición en Miguel Grima, alcalde de Fago, que fue asesinado en el año 2007 en el ejercicio de sus funciones. Quiero agradecer al Gobierno de Aragón, a las autoridades y a todos ustedes este momento tan emotivo que me han hecho pasar. También se ha concedido durante el acto las bandas honoríficas que distinguen a alcaldes y concejales por su prolongada dedicación al frente del consistorio, un galardón que ha recaído en esta ocasión en los regidores más antiguos en el ejercicio de sus funciones, unos primeros ediles que desde el inicio de la democracia gobiernan en sus municipios, ganando elección tras elección. Les agradezco todos los días que puedo y estoy muy contento porque eso es una muestra de que lo que estoy haciendo creo que no lo hago mal. Por eso estoy muy contento de que mi pueblo pues, me apoye y yo también intento hacer todo lo que está en mis manos por mi pueblo, que es toda mi ilusión. ¿Qué quieres que te diga? Y que así no lo sé, porque te presentas y sales y ahí estás. Pero que hay que trabajar, ¿eh? Hay que trabajar porque yo pienso que para el pueblo hay que trabajar. Al acto han acudido tanto los alcaldes del Partido Popular como del Partido Aragonés, no así los del PSOE. Los socialistas ya anunciaron que no asistirían al considerar que se pretendía compensar los recortes a los municipios con esta distinción.